Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permita estar ante su presencia y seguimos con esta serie que se llama Desde la Cruz. Y el día de hoy vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versículos 45 al versículo 46. Dice, desde el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oramos. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, en este momento a exponer tu palabra. Fortalécenos conforme a tu Santo Espíritu y que tu palabra, Señor, traiga para nosotros fortaleza como siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos siguiendo esta serie que se llama Desde la Cruz, sobre las palabras o las frases que el Señor Jesucristo mencionó en los últimos momentos allí en la cruz. Y el día de hoy vamos a ver esta cuarta palabra que tiene que ver con Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, vemos aquí en la palabra del Señor que hay un tema fundamental, que es el tema de que el Señor Jesucristo fue desamparado por Dios. ¿Será eso realmente lo que la palabra del Señor está diciendo? ¿Será cierto que fue realmente desamparado el Señor por su Padre? Y muchos han tratado de explicar este punto de vista o este significado de este grito. Y algunos dicen que el Señor se equivoca al creer que Dios le había abandonado cuando en realidad estaba todo el tiempo junto a Él. Esto es el análisis que algunas personas logran hacer. Otros han señalado que Jesús deseaba solaz y consuelo en su sufrimiento y que, como otras veces, le vinieron a la mente ciertas palabras de la Escritura, específicamente del Salmo 22, pero el dolor era tan inmenso que empezó a delirar y se desmayó y no pudo seguir adelante con estas palabras que habían venido a su mente. Ahora, estas son diferentes maneras en que se ha tratado de ver estas palabras del Señor Jesucristo. Sin embargo, llegamos al convencimiento de que la única explicación adecuada a este versículo es que, llegado el momento, el Señor Jesucristo fue verdaderamente desamparado por su Padre. Ahora, no hay una palabra tan triste en nuestro lenguaje o idioma como la palabra desamparo o desamparado. Esto obviamente, ¿verdad?, nos hace pensar quizá en una persona, por ejemplo, en una mujer que acaba de enviudar y que regresa a casa y que se encuentra totalmente sola, que no tiene ningún familiar, que no tiene un hijo que la sostenga, que no tiene recursos para poder sostenerse a sí mismo y no hay nadie que le apoye. Y esto podría llegar a decirse, ¿verdad?, que esta mujer está en un completo desamparo, está totalmente abandonada. Ahora, o podríamos pensar también en un pequeño, ¿verdad?, cuyos padres mueren, por ejemplo, en un accidente y que no tiene una familia que le apoye y tenga que seguir adelante. Así que bueno, al vernos desamparados por nuestros seres queridos, es una experiencia sumamente aterradora. Ahora, pero ¿cómo puede entonces compararse el desamparo, por ejemplo, de los ejemplos que acabamos de dar, con la experiencia de el de ser desamparado por Dios mismo en la hora más grande de necesidad? En este sentido, lo que vemos aquí al Señor Jesucristo es en una situación bastante dura y bastante difícil. Y en ese momento era cuando él está clamando, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y realmente algo que nosotros podemos ver es que el Señor Jesucristo ya había experimentado en cierta manera el abandono o el desamparo de los hombres. Le había sucedido muchas veces con frecuencia. Por ejemplo,
por sus familiares, sus parientes que le interpretaron de forma equivocada, pensando que había perdido la razón y lo habían abandonado. Sus vecinos de Nazaret, ¿verdad? Tampoco le veían con una actitud buena o correcta. Y así de esta manera también llegó el momento en que sus discípulos también le abandonaron. Inclusive él mismo, el Señor Jesucristo, les dice a ellos, ¿verdad? Que cuando este momento llegue, el momento crucial del sacrificio, de su muerte, de su aprehensión llegue, todos le abandonarán. Entonces, el Señor Jesucristo ya había experimentado ese evento del desamparo. Así que bueno, en este sentido, ¿verdad? El Señor ya había sufrido todo aquello, pero en este caso el Señor, aun cuando Él había sido abandonado, había sido dejado, desamparado por las personas que eran cercanas a Él, inclusive sus discípulos, aún así el Señor, ¿verdad? Siempre procuró que los hombres estuvieran bajo el amparo de su amor y de su gracia. Como lo vemos, por ejemplo, desde la cruz, cuando el Señor clama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que bueno, en este sentido, ¿verdad? Es bastante maravilloso ver que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dejara el cielo para que viniera a morir entre nosotros. Ahora, pensemos en ese amor y en esa condescendencia del Señor Jesucristo para con nosotros, en que nosotros vivíamos desamparados, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Y después de esto, el Señor, ¿verdad?, nos cubre bajo la protección de su gracia. El Salmo 91 es un salmo que nos habla mucho de esto, del amparo de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios, del que habita al abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, aquí en este pasaje podemos ver nosotros una situación bastante dura, bastante triste. El Señor está clamando, ¿verdad? Está experimentando ese desamparo de parte del Padre. Ahora bien, desde la eternidad y por toda la eternidad, el Padre y el Hijo habían estado en comunión el uno con el otro. Hasta este terrible momento cuando en aquella comunión única se vio empobrecida y se vio también rota, haciendo que Jesús exclamara estas palabras angustiosas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa comunión que ellos han guardado por la eternidad, en cierta manera se vio afectada allí. Ahora, tenemos que clarificar algo importante. No está hablando acerca de la división de Dios, porque Dios es indivisible. Y la cuestión aquí es cómo podemos llegar al razonamiento o al pensamiento de que en este sentido, ¿verdad?, Jesús fue desamparado por Dios. Por ejemplo, Martín Lutero se propuso estudiar este versículo, ayunó, no habló con nadie y estuvo en una especie como de trance. Durante varias horas no se movió y luego se levantó de la silla para dar vueltas en su habitación y se le escuchó decir: ¿Dios desamparado por Dios? Esa fue la pregunta que estuvo dando vueltas en la mente, en el pensamiento de Martín Lutero. ¿Quién puede entenderlo?, decía él. ¿Cómo Dios desampara a Dios? Ahora, por esta razón tenemos nosotros que ser cuidadosos en la manera en cómo tratamos de explicar o de entender este versículo o estos pasajes, ya que el Señor Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne y sin embargo fue desamparado por Dios. Ahora, ciertamente, ¿cómo podemos nosotros entenderlo? Pero en ese momento el Señor Jesucristo no solamente es Dios o era Dios en ese sentido, en ese momento, no solamente Él es Dios, sino también el Señor Jesucristo era nuestro representante, nuestro sustituto, nuestro mediador y quien llevaba nuestros pecados. Esa es una clave bien importante para que nosotros podamos entender lo que este versículo nos está diciendo. Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, al profeta Isaías en el Antiguo Testamento,
El profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, desde allí nosotros podemos encontrar una clave para poder entender estas palabras del Señor Jesucristo desde la cruz. Así que bueno, lo primero que tenemos que empezar a comprender en este aspecto del significado de las palabras del Señor Jesucristo es que no podemos entender el significado de estas palabras si primero no conocemos o no tomamos en cuenta el carácter de Dios. Esto es realmente fundamental para que nosotros podamos entender las palabras del Señor Jesucristo desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de los atributos, de las características que son propias del ser de Dios. En esas características podemos encontrar dos grupos importantes que se van a relacionar en cierta manera más bien con la creación del hombre. En este sentido, los atributos de Dios que son comunicables, es decir, aquellos que Dios comunicó o le dio al ser humano cuando el ser humano fue creado por él mismo. Y los incomunicables, que son aquellos que Dios no les dio o no nos dio a nosotros como seres creados, de los cuales podemos entender, por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, la infinitud, todas esas características que son propias del ser de Dios, de las cuales nosotros no somos partícipes, son precisamente los atributos incomunicables. Y por otra parte, los atributos comunicables tienen que ver con el carácter moral también de nuestro Dios que fue dado a nosotros, ¿verdad?, en el momento de la creación. Bueno, entonces, cuando nosotros entramos a estudiar esta palabra o estas frases del Señor Jesucristo desde la cruz, tenemos que considerar principalmente conocer y entender el carácter de Dios. El carácter de Dios es de amor. Él es amor puro, es un amor santo. Y como dice Habacuc capítulo 1 versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice el profeta, ¿no? Ni puedes ver el agravio. Ahora, no intentemos reducir el significado de esta afirmación del profeta diciendo, Dios es tan santo que los ángeles que jamás han pecado se maravillan de su santidad. Ahora, la santidad de ellos es una santidad derivada, es decir, la santidad de los ángeles es una santidad derivada, un pálido reflejo de la santidad eterna y de la esencia de la santidad de nuestro Dios. Ante Él, los ángeles ocultan su rostro, cubren sus pies y claman, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, como dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Ahora, tan grande es la santidad de Dios que ningún hombre se atrevería a mirarle cara a cara. Y cuando el Señor Jesucristo tomó sobre sí el pecado del mundo, Dios no pudo mirarle a él o hablar con él. Aquí entonces ya estamos yendo un poco más allá para entender las palabras del Señor. ¿Por qué me has desamparado? Primero, tenemos que contemplar un aspecto fundamental. Ese aspecto fundamental tiene que ver con el carácter de Dios. En segundo elemento fundamental tiene que ver especialmente con el pecado de la humanidad, es decir, con lo que Dios cargó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese carácter santo de Dios que no mira al pecado, que no puede mirar al pecado, que su santidad, ¿verdad? La santidad de Dios es inalcanzable, es decir, porque Él es perfecto, Él es único, Él es inigualable, Él es incomparable. Entonces, Dios, el Dios que es santo, también es un Dios justo. Y la justicia debe poner, ¿verdad? En este sentido, un alto a la injusticia. A esos límites, ¿verdad? De la justicia, sobre la injusticia, lo llamamos leyes, y la justicia de Dios se expresa por medio de sus leyes contra el pecado. Entonces, la palabra del Señor dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso nos enseña la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Entonces,
Aquí el término muerte, hermanos, va más allá de la muerte física. No es una referencia a la muerte física, la separación del cuerpo y el alma, ¿verdad? Sino una separación de Dios mismo. Ahora, sufrir esa muerte es estar donde los pies de la misericordia divina jamás pisan. Todos y cada uno de nosotros hemos quebrantado las leyes de Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos bajo sentencia de muerte. Y dice Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, el propósito, hermanos, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue sufrir el castigo por nosotros. Es decir, nosotros estábamos condenados, estábamos bajo esa maldición de la ira de Dios. Sin embargo, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por esta razón, entonces, podemos ver que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado y cumplió las expectativas de la ley, es decir, su vida en obediencia, y esto es lo que se conoce como la justicia de Cristo, haciendo entonces innecesario el que nosotros tuviéramos que morir, ¿verdad?, por nuestra desobediencia y por nuestra transgresión. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora, Cristo nos redimió entonces de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Así que hasta que no comprendamos, hermanos, en cierta medida lo que es el carácter de Dios, que Él es santo y justo en su amor, no podemos nosotros empezar a entender plenamente el significado del desamparo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz, ni tampoco podremos nosotros apreciarlo a menos que sepamos algo del propósito de su muerte. Así que el Señor Jesús no murió como un mártir, con lo que habría quizá obtenido su propia salvación, pero no hubiera podido salvar a nadie más. Ni meramente como un buen ejemplo tampoco podemos ver a Jesús de esa manera. Los ejemplos están para seguirse e imitarse, pero jamás pueden lograr el perdón de pecados o liberar a alguien del dominio o el poder, ¿verdad?, de él mismo. En la cruz entonces el Señor Jesucristo murió por nosotros, fue nuestro sustituto, nuestro representante, y como dice Isaías 53:5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así que de esta manera entonces podemos nosotros ver que la razón por la que el Señor Jesucristo está clamando esto es precisamente porque Dios no puede mirar el pecado, o sea, Dios no tiene comunión ninguna con el pecado. Dios está cargando el pecado en su propio Hijo, y al cargar el pecado en su propio Hijo, el Señor está derramando también sobre él el castigo, la ira. Ya no es sobre Cristo, ¿verdad?, en ese momento un momento de tranquilidad, sino es un momento en que el pecado de todos aquellos que hemos sido elegidos para salvación está siendo puesto sobre él, y la ira de Dios está cayendo sobre él. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, realmente no una separación que haya entre Cristo y el Padre, porque Dios es indivisible en su naturaleza. Pero lo que sí podemos ver es que Cristo en nuestro lugar como representante de nosotros, como cabeza del pacto también, de esa manera el Señor Jesucristo está recibiendo el castigo que debimos haber recibido usted y yo. Es decir, en ese momento Dios está castigando, Dios está derramando su ira. Esa ira debió haber sido derramada sobre ti y sobre mí. Y para concluir, quiero leer unos 2 versículos de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el versículo 9 y versículo 10. Dice, luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces estamos hablando aquí la palabra del Señor de dos elementos fundamentales, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos fundamentales para la fe cristiana, la justificación y la redención por medio de la muerte y de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, al mirar este pasaje, lo que nosotros podemos ver cuando el Señor exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es precisamente porque el carácter de Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado, y el Señor está cargando en él la ira por la maldad del mundo. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor añada bendiciones a la vida de todos ustedes. Amén.